que vamos a quedar grabaditos, el que se pierda, que hay algunos miembros que de pronto me dijeron no podemos estar, pero vamos a grabar la reunión. Entonces, de manera, profesor Rodrigo, qué bueno tenerlo por aquí, bienvenido, aquí tiene a su público. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación, por tantas personas que están aquí, me alegra muchísimo que haya redes dentro de las redes, y bueno, eso, si quieren por acá, creo que se lo puede silenciar por acá. Por aquí, sí, voy a silenciar un momento los micrófonos, está sonando el de Marilena, ya creo que lo apagó. Listo. Entonces, no, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por aceptarme y por tenerme aquí como acompañándoles. Y sí, pues me gusta mucho que haya redes dentro de las redes porque esa es la mejor forma, creo, en la que uno está todo el tiempo mostrando la literatura, hablando, encontrando nuevas ideas, nuevas personas, nuevos lugares en los cuales poder compartir y construir también historias, narrativas, conocer autores nuevos, temas nuevos. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por la convocatoria. Y bueno, sí, un poco les cuento, estábamos hablando en un par de intercambios telefónicos que tuvimos con Carlos sobre cuáles eran los temas primordiales o cuáles eran los temas que a ustedes más les interesaba para poder hablar en estas 2 sesiones. Van a ser 2 sesiones de 2 horas. Entonces, a la conclusión a la que llegamos después de largas opciones e ideas que estábamos teniendo, fue hacer 2 sesiones, digamos que no fueran consecutivas necesariamente, sino que habláramos un poquito, obviamente un poquito desde el saber que tengo con la ciencia ficción, por un lado, pero por un lado hablar más de la escritura, es decir, de cuáles son las ideas, los disparadores, las estructuras, qué significa la ciencia ficción, cómo se construye la ciencia ficción, cuáles son los referentes que podemos tener. Y por otro lado, en la segunda sesión, hablar un poquito más del espacio editorial, aprovechando un poquito que yo tengo, justamente ayer estuvimos cumpliendo con la editorial 7 años de existencia, hemos publicado, hoy los conté justamente para compartir cuántos libros habíamos sacado en estos 7 años, hemos sacado hasta ahorita 64 libros en estos 7 años, es una editorial chiquitita, somos 3 personas las que estamos trabajando ahí haciendo todo, desde traducción, edición, corrección, mejor dicho, distribución y de todo. Ahorita vamos a estar en la Feria del Libro también, así que quien venga a la Feria del Libro de Bogotá, y estaremos con las editoriales independientes, pasen a saludar. Mi editorial se llama Ediciones Vestigio. Y bueno, muchísimas gracias también. Entonces, en resumen, y para empezar de una vez, no sé si hay preguntas o dudas en general que quieran hacer. Yo te quería, sí, de hecho yo quería preguntarte si que preferís que las preguntas o intervenciones sean al final, o no, si no. El que desea puede levantar la mano e intervenir sin ningún inconveniente. No, metan la cucharada, por favor, porque a mí me pasa algo cuando dicto clases. Igual yo soy docente universitario también, y ahorita estoy dictando clases en los Andes y en la Central, y lo que me sucede es que siempre les digo a los estudiantes que por favor metan la cucharada, porque yo me emociono, y cuando me emociono puedo hablar 40 horas seguidas, así como un montón, y me alegro y digo y saco referentes e ideas. Entonces, si no me interrumpen, yo sigo hablando 5 horas. Así que, por favor, interrumpan, o sea, levanten la manito o prendan el micrófono e intervengan, que yo estaré feliz de contestar las preguntas, que en muchas ocasiones también surgen mientras uno habla y no necesariamente al final. Entonces, hay preguntas de, no sé, yo digo un concepto, hiperstición, y ustedes dicen, no, ni idea qué es. Lo voy a preguntar al final, y al final ya se nos olvidó en qué momento dijo este tipo hiperstición. Entonces, vayamos construyendo un diálogo. Me gustaría mucho que también no fuera solamente yo hablando, sino también un diálogo que creamos entre nosotros. Sería muy bonito. Perfecto, muchas gracias. Otra cosita adicional, a medida que vamos entrando, les voy a dejar nuevamente un formatico para la asistencia. Es muy básico, básicamente pide edad, nombre, correo electrónico,
documento de identidad y la fecha, y ya, por favor, para que me lo diligencien, va a quedar de todos modos ahí como un mensaje fijo. Bueno, adelante, Rodrigo. Bueno, yo tenía una presentación chiquita. A mí me gustan mucho las presentaciones porque me ayudan a guiarme y a no divagar tanto. Al final de la sesión puedo compartir la presentación con Carlos para que la comparta también al mismo tiempo con ustedes y así puedan tener como una idea de qué es lo que se va a hablar en la sesión de hoy. Entonces voy a compartir la presentación. Denme un minuto, por favor. Un minutito, que me demoro, pero lo logro. Aquí está. Listo. Me dicen si se alcanza a ver, si se puede ver. Sí, perfecto. No se te escucha, Carlos, perdón. Se ve perfecto. Ah, Sí, bien, sí, perfecto. Livia, Lina, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo aquí como la idea de la sesión de hoy es hablarles sobre el género de ciencia ficción en general. Y yo decidí llamar como a esta sesión Escribir el Bilenio por Venir, un poco haciéndole un guiño a un escritor que yo amo profundamente, que se llama James Graham Ballard, quien yo les recomiendo muchísimo, y que tiene cualquier cosa. Voy a ir escribiendo nombres en el chat si quieren, porque a veces se llama James Graham Ballard, y yo les recomiendo mucho a este autor porque es un autor que me parece que es de los mejores de ciencia ficción, y tiene un libro que se llama Bilenio, así que me pareció lindo poner la palabra bilenio en el título. Quiero ser como muy general de la ciencia ficción, quizás para algunos de ustedes estas ideas ya las saben sobre la ciencia ficción, quizás para otros no, pero pues podemos ir compartiendo como, no, eso ya está claro, sigamos, y seguimos. Entonces, en esta idea del bilenio por venir, la idea, un poco hablando con Carlos, era, paréntesis, les pido disculpas, salí de una gripa fuerte hace un par de semanas y aún tengo la garganta un poquito sensible, así que estaré tosiendo un poquito, les pido me disculpen. Cierro el paréntesis. Un poco hablando con Carlos, estábamos hablando sobre que muchos de ustedes ya tienen un proceso de escritura o quizás un proceso en donde ya están pensando la literatura desde el cómo crear mundos, cuáles son las estructuras, cuáles son las ideas. Entonces quise centrar esta presentación, muchísimas gracias Carlos, quise centrar esta presentación en decisiones que uno toma cuando va a escribir ciencia ficción, pero obviamente para escribir qué es la ciencia ficción, uno tiene que, de una u otra forma, saber qué es la ciencia ficción. Entonces, uno tiene que tomar decisiones conscientes para crear mundos, que pongo ahí que no se derrumben en 2 días, que también es un guiño a un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Philip K. Dick, que tiene un texto hermoso que se llama Cómo construir universos que no se derrumben en 2 días. ¿Cuáles son las decisiones y los mundos creados y qué es la ciencia ficción tal como yo la propongo? Primero, quisiera hablar de 2 conceptos. Primero quisiera hablar de 2 o 3 conceptos que me parecen importantes. El primero es que cuando hablamos de ciencia ficción, estamos frente a algo que es un poco más general, que se llama la literatura fantástica. La literatura fantástica o la literatura de la imaginación no es lo mismo que la literatura de fantasía. Primero, eso quiero dejarlo claro. La literatura de fantasía es un género chiquitito que existe dentro de esta gran sombrilla que es la literatura fantástica. La literatura fantástica, por ejemplo, contiene géneros como la ciencia ficción, como el terror, como en muchos casos algunas cosas de la literatura detectivesca, como la fantasía, etcétera, etcétera, como la literatura folclórica en muchos casos. ¿Y en qué se basa? O incluso el fantástico rioplatense, por ejemplo, que es este género que desarrollaron autores como Jorge Luis Borges, o Julio Cortázar, o Felisberto Hernández, en el Río de la Plata, es decir, tanto en Argentina como en Uruguay. ¿En qué consiste o cuál es la base de la literatura fantástica? Que los mundos de esa literatura fantástica no son realistas, no tratan de crear o de
o de que las cosas que se cuentan sucedan en mundos que coinciden totalmente con la realidad en la que vivimos. Entonces eso es bien particular, porque cuando nosotros escribimos una literatura realista, nosotros decimos, alguien se subió en un bus. Y nosotros todos sabemos cómo es un bus. Es decir, tenemos un referente claro de lo que estamos hablando, porque la literatura realista, es decir, puede ser la literatura histórica o la literatura, bueno, etcétera, etcétera, por ejemplo, todos sabemos que está pegado a la realidad. La literatura de la imaginación o la literatura fantástica lo que hace es crear mundos. Y esos mundos que se crean son sustancialmente distintos de la realidad en la que vivimos. ¿Vamos bien? Sin problema. Listo. Yo quisiera hacerte una interpelación ahí, y es, claro, por favor. La literatura infantil básicamente es fantástica. Las 7 leguas, el lobo que habla, las varitas mágicas, etc. Exactamente. Incluso es bien particular porque cuando nosotros pensamos en el cuento de hadas es fantástico porque está en un mundo radicalmente distinto del nuestro, en donde los príncipes son sapos, aunque, bueno, no sé, ya dirán ustedes si es muy diferente que los príncipes puedan convertirse en sapos en el mundo real. Algunas personas piensan que sí, pero en estos mundos fantásticos que empiezan con la idea de él, por ejemplo, había una vez, ¿no? Ya te doy la palabra, Juan, dame un segundito. Había una vez, uno ya tiene más o menos la idea de que el mundo que voy a narrar es un mundo fantástico o imaginario, o que es diferente del mundo real. Y si ustedes lo piensan bien, una película como Star Wars tiene exactamente el mismo inicio. En una galaxia muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo. Si ustedes piensan, ese letrerito que sale al principio de Star Wars es exactamente igual que el inicio de los cuentos de hadas, sino que cada uno elabora esa construcción de mundos de manera distinta. Juan. Buenas noches. Hola, Saludo Juan. especial. Quiero hacerle una pregunta acerca de lo que está hablando. Sí, claro, por favor. Te pongo un ejemplo. Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, Sí. cuando él pone a hablar los animales, les da voz a los animales y ellos hablan entre sí, incluso los animales también pueden hablar con los humanos. Esa figura, ¿cómo se llama? ¿También es género fantástico Sí. o tiene otra figura literaria? No, es fantástico porque yo quiero como aclarar algo. El fantástico es una sombrilla muy grande. El fantástico es, digámoslo así, una literatura, un tipo de literatura muy grande que reúne a otras literaturitas, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hace coincidir a esas diferentes literaturas para que se llamen fantásticas? Y es que el mundo narrado es radicalmente distinto del mundo en el que vivimos. Si los animales hablan, por ejemplo, con los humanos, decimos, ok, esto no sucede en nuestro mundo. Y al hacer que no suceda en nuestro mundo, estamos hablando justamente de una literatura radicalmente distinta. El mundo es imaginario o el mundo imaginado, entonces por lo tanto hablamos de literatura fantástica. Ahora, podríamos meter a esa literatura fantástica, o por ejemplo esos textos de animales que hablan, dentro de otro género más chiquito que podría ser, por ejemplo, algo más cercano a la fábula, que es, por ejemplo, el espacio en donde los animales hablan. Eso no hace que deje de ser fantástico, porque el fantástico es el género grande. Pero entonces es una fábula del género fantástico, digamos, como grosso modo hablando. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia ficción, que es uno de los géneros del fantástico? Básicamente desarrolla dos conceptos que me parecen claves acá, que es el extrañamiento y la cognición. Pueden sonar a conceptos muy grandes y complejos, pero son sencillos. El extrañamiento. ¿Qué significa el extrañamiento? Significa que el mundo que yo estoy creando hace que muchas cosas que ocurren en el mundo actual nos parezcan extrañas. Entonces, esto es un concepto que realmente lo inició o se lo inventó Bertolt Brecht en Pequeña máquina del teatro, más o menos en 1950,
pero que sirve mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero que nosotros imaginemos a Arquímedes descubriendo el principio de Arquímedes, el que ahora conocemos como el principio de Arquímedes. Lo que hace Arquímedes es que se mete, no sabe cómo medir los cuerpos que no son, los cuerpos sólidos que no son regulares. Y un día se mete a bañar en la tina. Y cuando se mete a bañar en la tina, se da cuenta que el agua cae por los lados. Y cuando se da cuenta, dice, ah, ya entendí cómo, y esta idea que sale desnudo gritando eureka. ¿Qué es lo que le pasó a Arquímedes? Algo que hacía todos los días, que era bañarse, lo vio con ojos extraños. Y al ver eso con ojos extraños, lo entendió desde otro lugar. Bertolt Brecht en particular utiliza el ejemplo del movimiento pendular que observó Galileo. Él dice, hubo un temblor, él observó como una lámpara se movía de movimiento pendular y entendió ciertas normas que tenían que ver con la física de los cuerpos. Entonces, la idea es que leer ciencia ficción o escribir ciencia ficción nos hace ver nuestro mundo cotidiano desde otros ojos. Y esos otros ojos son ojos extraños. Son ojos en donde todo nos parece extraño o nuevo, o nos parece desautomatizado, le dice Bertolt Brecht. Y esa desautomatización o extrañamiento son los textos. Primera norma de la ciencia ficción, o si yo quiero escribir ciencia ficción, ver el mundo que nosotros nos rodea, pero ese mundo que nosotros nos rodea, no verlo como siempre lo vemos, sino con ojos extraños. Y decir, hombre, qué raro. Por ejemplo, yo siempre opino que nosotros encendemos una luz y nosotros apretamos un botón y la luz se enciende. Pero si nosotros lo vemos con ojos de extrañamiento, nosotros decimos, ve, pero ¿qué es lo que hace que físicamente, cuando apretemos un botón, se encienda un bombillo y nos dé luz? Y cuando nos preguntamos esas cosas, empieza a aparecer otra mirada sobre el mundo. ¿Vamos bien? Perfecto. Listo. Ahora, el siguiente concepto, que es la cognición. La forma en la cual yo construyo esos mundos extrañados puede ser a partir, o sea, cuando estoy escribiendo, o estoy leyendo un texto, la explicación del por qué esos mundos son extraños y por qué esos mundos extraños y diferentes son así, puede ser de dos lugares. Uno, desde un punto de vista que nosotros podríamos llamar mítico. Es decir, lo explicamos porque las cosas son así. Y usted, escritor, y usted, lector, me tiene que creer porque sí. Ejemplo clásico, Harry Potter. En Harry Potter hay magia. ¿Por qué? Pues porque sí, porque yo quiero que haya magia. Y no me importa que haya magia, y hay magia. O pensemos en El Señor de los Anillos. ¿Por qué hay hobbits? Pues porque hay hobbits, punto. Ya, o sea, el mundo es así. Créame, es un pensamiento mítico, es decir, casi que religioso, podríamos decirlo. Las cosas son así porque así Dios, o sea, el escritor, las hizo. En cambio, en la ciencia ficción, la explicación del mundo raro se hace desde la lógica, desde la cognición. Entonces, Isaac Asimov dice, hay robots, pero no es porque a mí me dieron, los robots se comportan de esta manera. Pero no lo digo porque a mí me dio la gana, sino que creo las 3 leyes de la robótica para explicar por qué los robots se comportan de esa manera. Yo digo que hay seres con trompa de elefante y orejas y etcétera, etcétera. Pero no digo por qué, no, porque se desarrolló un concepto, se desarrolló una genética, por ejemplo, o una transformación en la medicina genética que permitió que existan estas personas con trompa de elefante y que hacen X, Y, Z cosa. Es decir, siempre en la ciencia ficción nosotros tenemos que pensar que el mundo que inventamos, la razón de ser de ese mundo, tiene una base lógica o cognitiva o racional. Entonces, características de la ciencia ficción, vamos 3. Primero, literatura de la imaginación. O sea, el mundo que cuento no es el mundo real. 2, el extrañamiento, es decir, el mundo que estoy creando es una especie, no lo creo porque sí, sino que es un mundo que es una representación extraña del mundo en el cual estoy viviendo. Y tercero, la cognición,
el mundo que estoy creando, de manera extrañada, tiene una base lógica o cognitiva. Y con esas tres ideas, nosotros empezamos a entender qué es la ciencia ficción, o qué es lo que está por debajo de la idea de la ciencia ficción. Por eso, repito, unas cosas que están como en letrita más chiquita, para redundar, dice en la presentación, la ciencia ficción es A, literatura de la imaginación, B, la base de construcción es la ciencia, o lo lógico, o lo cognitivo, o lo racional, no es la mitología ni las cosmogonías, como pasa en Harry Potter o El Señor de los Anillos. Ahora, cuando nosotros decimos ciencia ficción, nosotros creemos que ciencia es, no, es que yo tengo que ser matemático para escribir ciencia ficción, o yo tengo que saber de química para hacer ciencia ficción. Y no. Primero, pensemos que cuando hablamos de ciencias, las ciencias humanas también son ciencias. Yo puedo hacer una obra de ciencia ficción sociológica, política, antropológica, sociológica, y todas también serían ciencia ficción. Pensemos en el clásico 1984. El Centro de 1984 de George Orwell es un libro que hace un análisis político y social de una sociedad. Y si no lo han leído, se los recomiendo un montón, pero lo que hace George Orwell en 1984 es tomar el mundo real que le toca vivir, que es el mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, o Úrsula Le Guin, La mano izquierda de la oscuridad, buenísimo. Ahorita hablo de ese, Osvaldo. Tomemos como ejemplo el de La mano izquierda de la oscuridad, por ejemplo. Es un libro hermoso en donde hay un planeta donde las personas no son ni hombres ni mujeres, sino que son de un género neutro, y entran en un estado biológico que se llama el Kemer. En el Kemer, ellos deciden si son hombres o si son mujeres. Y entonces ahí hay una pregunta sobre la construcción del género, ¿sí? Sobre cómo se construye la idea de hombres y mujeres, y eso se relaciona muchísimo con el yin y el yang, porque ella es taoísta, y es algo que yo estoy observando en los años 60 en su mundo. Entonces, siempre la ciencia ficción está hablando del mundo en el cual la obra está siendo escrita. Por eso la ciencia y la ciencia ficción responde a un tiempo y a un lugar específico. Tenemos que entender a la ciencia ficción como una construcción cultural. El hecho de que la obra esté en Marte en el año 238.420 no significa que no tenga nada que ver con el mundo en el cual la obra es escrita, sino que, por más de que sea en Marte 40.000 años en el futuro, realmente el autor está hablando del mundo en el cual él o ella están viviendo. ¿Sí? Por eso decimos que la ciencia responde a un tiempo, la ciencia ficción a un tiempo y a un lugar específico. Nunca suelta la relación con la realidad, es decir, con aquello que nos rodea, pero no es lo real. ¿Por qué? Porque el mundo que creo es imaginario. ¿Vamos bien? ¿Se entiende más o menos qué es la ciencia ficción, conceptualmente hablando? Listo, Gladys. Entonces sigo. Ahora, ¿cómo escribo ciencia ficción? Listo, uy, me interesó esto de la ciencia ficción. ¿Cómo hago? A mí hay un concepto que a mí me gusta manejar, que es el concepto de la pregunta insomne. Llamo así a esto porque la pregunta insomne es, para mí, aquello que no nos deja dormir. Aquello que cuando estamos en un bus, por ejemplo, estamos viendo por la ventana, y eso que estamos viendo por la ventana no nos deja pensar en otra cosa. Siempre terminamos pensando en exactamente lo mismo. Es decir, mi pregunta, por ejemplo, puede ser sobre la ecología. Pucha, pero tenemos muy poca agua. ¿Será que vamos a resistir como especie? ¿Qué pasará con el agua? Etcétera, etcétera. Otras personas se pueden preocupar por cualquier cosa. Por ejemplo, por la eternidad. Hombre, ¿será que es posible crear algo para que los hombres vivan eternamente? Otros se pueden preguntar por el mismo transporte público. Pucha, ¿será posible crear una máquina que me haga transportarme de un lugar al otro
y no tener que aguantarme el trancón desde el lugar de trabajo hasta mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Otros están preocupados por política, por la economía, por los alimentos, por el deporte. La pregunta puede ser cualquiera, pero yo los invito a que piensen cuál es la pregunta insomne que ustedes tienen todo el tiempo. Es decir, cuál es la pregunta recurrente en ustedes. A partir de ahí, yo digo, la escritura es un acto de obsesión. Para mí, siempre la escritura es obsesiva, sino es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una misma idea. Y si la escritura es un acto de obsesión, hay que reelaborar un pensamiento e imaginarlo en tantas posibilidades de mundos, futuros y prospectos como sea posible. Tiene que saturarse, uno tiene que saturarse de esa pregunta. Y es en ese momento cuando se convierte en literatura. Cuando esa preguntita deja de ser idea y se convierte en narración. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo estoy pensando y estoy creando mundos en donde esa pregunta se resuelve, o en donde esa pregunta tiene un lugar de solución, o en donde esa pregunta se convierte en un problema, por ejemplo, que plantea una pregunta. Entonces el asunto es preguntarles a ustedes, quizás no ahorita para que me respondan inmediatamente, pero si alguien lo quiere compartir, totalmente bienvenido. ¿Cuál es la pregunta que no los deja dormir? ¿Cuál es la pregunta que siempre está volviendo y que los obsesiona? Esa pregunta es la que posteriormente se va a convertir en literatura. Es la pregunta que ustedes van a convertir en literatura. Y normalmente, si ustedes piensan en textos como los de Kafka, por ejemplo, que hay gente que dice que Kafka escribió siempre el mismo libro. Y no es que haya escrito el mismo libro, sino que siempre tenía la misma pregunta y estaba tratando de reelaborarla de distintas maneras, y por eso escribió sobre el padre, sobre los procesos jurídicos, sobre la ley, etcétera, 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 ¿no? Me parece que Carlos quiere decir algo, pero no sé. ¿No? No, yo no. Ah, perdón. No. Es que te vi así como con ganas de decir, entonces yo dije, ay, pero ¿cuánto tiene ganas? Entonces, no sé, si quiere alguien compartir su pregunta insomne, podemos escucharla, nos seguimos. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo. Tengo una inquietud. Por ejemplo, una persona puede escribir con base en un hecho que vio y que de pronto lo marcó, o de pronto por el aseo del subconsciente que tuvo que haber vivido. Sí. Ahí está la inquietud. ¿Eso a qué se puede ver cuando la persona se le alborota la inspiración? Pues mira, a mí me parece, y eso es una visión totalmente personal, que cuando sucede eso es porque detrás de eso misterioso que viste está inconscientemente la pregunta insomne dando vueltas. Te voy a dar un ejemplo. Tú vas en la calle y ves como alguien se cae. Y tú dices, se cayó. Tú ves como alguien va por la calle y va corriendo porque va tarde a un lugar. Y dices, va tarde a un lugar y ya está. Ves a alguien que está en la calle vendiendo, subiéndose en los buses, por ejemplo, a vender lapiceros. Todo eso lo ves el mismo día. Pero de repente llegas a casa y de esas 3 imágenes que viste, hay una que se queda dando vueltas en tu cabeza, que es la persona que, por ejemplo, estaba corriendo de un lugar al otro. La idea es preguntarse por qué esa escena sí me llegó a la mente y quedó hasta el final, y por qué las otras no. Quizás porque el problema que esté dando, o tu pregunta insomne que esté dando vueltas todo el tiempo, tenga que ver con las distancias, con cómo puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. Quizás en el fondo, no sé, estás extrañando mucho a una persona que está lejos y tu pregunta es sobre cómo poder cómo poder hacer para moverse a otro lugar. O la pregunta sobre la geografía tiene que ver con las fronteras, ¿sí? Cómo moverse a otro país, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que esa cosa que te ocurre en un momento en el que en la que llegas a tu casa y dices, no se me sale esta imagen en la cabeza y quiero hacer la literatura, quizá hay que pensarla porque esconde por debajo la que realmente es tu pregunta insomne, que me parece muy interesante. ¿Ahí más o menos, Andrea? ¿Por ahí va? Sí, ahí va. Por ejemplo, ahí el ejemplo es como cuando una persona
viaja al tiempo, digamos, está en el año 94, se va se va por los años 70. Sí. A descifrar algo que de pronto tiene a la persona en ascuas. Sí, claro, lo Entonces, interesante. Sí, perdón. como les cuento, le pregunta a la persona, ¿tú qué hiciste ahí? Entonces, la persona desde ahí, a través del sueño, del subconsciente, le dirá, estoy haciendo tal cosa, tú estás en la máquina del tiempo, viajaste a 1900, por ejemplo, 72, que el año tuyo es 1973 en el que nació. Claro. El asunto para mí, ay, perdón que te interrumpí, es que el asunto para mí es que la literatura, en lo personal, funciona al revés. El argumento del cuento no es lo primero. Lo primero no es el argumento, sino la razón de ser, el problema, la pregunta que tienes. Y de la pregunta sale el argumento. Una vez tú conoces tu pregunta insomne, o una vez tú conoces la obsesión que tienes, esa obsesión que tienes le vas dando vueltas en tu cabeza y de ahí van a salir los argumentos. Es decir, como que en la literatura, y esa es mi visión, ese es mi punto de vista, lo primero no es el argumento, lo primero no es lo que hace un personaje, lo primero es saber qué es lo que a ti como escritora te moviliza. Sí. De la misma forma ocurre cuando uno lee un libro. Uno no debe, o pues creo yo, y esa es mi visión, uno no debe leer el libro a partir del argumento para saber qué pasó. Como Pepito subió, bajó, hizo, volvió, etcétera, sino uno debe leer un texto para entender qué es lo que el autor nos quiere decir por debajo. O sea, por debajo del argumento mismo, digámoslo así. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas manitas levantadas. Hay muchas preguntas. Sigue en lista Francisco. Por favor, Francisco. Adelante, Francisco. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Me siento muy halagado por escucharlo. Viendo yo lo que usted dice y lo que dijo ella, pensando en este libro de Brian Williams y Rodríguez Gordon, Los túneles. Uno de ellos dice que se inspiró porque los roedores le estaban destruyendo el jardín, entonces se dedicó a cavar para perseguir el roedor y vio los túneles que ellos cavaban para huir. Entonces de ahí les surgió la idea a él y al compañero de escribir esa obra tan maravillosa que se llama Túneles. Entonces sí, es de algo que uno ve en la vida cotidiana y esa obra es de ficción, de una ciudad totalmente bajo la tierra. Y ellos se guiaron por ese episodio que él vio y mire de qué obra la que sacaron. Entonces sí, la literatura se compone de eso, vivencias de la vida, que uno al paso que va caminando por la calle, de cosas, y de ahí le surge la idea de escribir ese cuento, esa historia, esa novela, o un personaje que ve o algo. Creo que eso es rico en lo que uno ve siempre, para uno inspirarse, o estoy equivocado. No, es totalmente cierto. Y a mí lo que más me gusta de esto, y sobre todo pensando en la idea de la ciencia ficción que nosotros estamos desarrollando, es un poco que tú resuelves esas preguntas o esas ideas en otros mundos. Tienes la opción, o sea, es algo demasiado, o sea, es algo sumamente poderoso saber que uno puede crear mundos en donde esa pregunta se pone en el abismo o se resuelve o se pregunta o se trata de desarrollar o de profundizar. Y eso me parece fenomenal de la literatura fantástica en general y de la ciencia ficción en particular. Que esas preguntas, si tú ves por ejemplo, lo de los topos que están bajo tierra, tú podrías inventarte la historia de alguien que está en su casa y abre las cuevas y los túneles para los topos y ya está. Pero el autor decide crear un mundo completo para hacer eso, para resolver o para abrir. Y eso me parece poderoso, potente en la ciencia ficción. Y es lo que yo quiero que también ustedes lo observen como... Sí, porque
si de algo tan sencillo sacó una obra tan grande de ciencia ficción, porque eso es ciencia ficción. Sí. Es ciencia ficción porque una ciudad bajo la tierra, de ejércitos completos, tiene sol y luna propios de la tierra. ¿No? Entonces, imagine todo lo que crearon ellos ahí. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias, Francisco. Bueno, con mucho gusto. Es un gran ejemplo. Muchísimas gracias. Bueno, damos la palabra a Juan Valencia. Gracias, Francisco. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, profesor. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, dos preguntas. La primera es, en la literatura siempre se habla de la verosimilitud, lo que es verosímil y lo que no lo es. Ujú. En la ciencia ficción, ¿cómo entra ahí la verosimilitud? Si yo, por ejemplo, escribo que el día de mañana las motos y los carros, camiones, se pueden tanquear con simplemente agua, ¿cierto? Ajá. Muchos dirán, no, pero es que eso carece de verosimilitud, eso no es creíble, eso no lo cree nadie. Pero Ujú. se supone que es ciencia ficción. Ahora bien, las historias distópicas, las distopías, por ejemplo, te pongo un ejemplo pues, del ensayo sobre la ceguera, Ujú. Intermitencias de la muerte, esos dos ejemplos, donde un Sí. mundo donde ya la gente ya no puede ver o ve todo blanco, y otro mundo en donde ya nadie muere. Sí. Son distopías. Las distopías también entran en ese mundo fantástico o digamos no entra ahí. ¿Cómo Sí, sería sí. eso? Perfecto, Juan. Voy a responderte de dos maneras. O sea, con dos diapositivas. Voy a adelantarme un par de diapositivas para poderte responder y voy a tratar de ser muy conciso para también darle palabra a las otras personas que levantaron la mano. Entonces, yo quiero hablar de, un momento, voy a adelantarme con esto. Listo, perdón, es que quería responderte con esto. Cuando yo voy a crear un mundo de ciencia ficción, normalmente lo que yo hago es incluir un novum. Ahí aparece la palabra, dice mundo, incluye un novum. ¿Qué es el novum? El novum es un pequeño elemento que puede ser desde se puede tanquear los carros con agua, hasta algo galáctico, ¿no? Como que hay un imperio gigante que ocurre. Puede ser tan grande como algo imperial o algo tan pequeño, entre comillas pequeño, como que se tanquea el carro con agua, ¿sí? Ese es el novum. Ahora, una vez yo descubra mi novum, es decir, qué es lo que yo quiero hacer para que el mundo que creo es un mundo radicalmente distinto, yo lo incluyo dentro del mundo y todo lo que ocurre dentro del mundo tiene que ser verosímil con ese novum. Entonces, tú dices, listo, ya está, los carros se tanquean con agua. Voy a utilizar tu ejemplo. Entonces uno tiene que empezar a complejizar el mundo. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué sucede con las compañías de gasolina? ¿Sí? ¿Qué pasa con las cosas de gasolina? ¿Dejan de existir? ¿La gente sigue utilizando gasolina para hacer otras cosas que no sea transportarse? ¿O ya no existen esas compañías? La gasolina, no sé, al no existir gasolina, entonces hay países que tienen que entrar en quiebra, que viven de el petróleo y la gasolina. Y eso significa que nada se hace de petróleo. Entonces empiezas a complejizar el mundo porque todo lo que tú narras o piensas de ese mundo tiene que estar relacionado con ese novum. Y ahí es donde la verosimilitud funciona. La Perdón, verosimilitud, sí, perdón, Carlos. Sí, no, era que quería de pronto, me perdonas que interrumpa, No, por favor. para responder un poquito a Juan también, y es que si vos definís que el agua es la que va a ser el combustible, tenés que generar unas leyes para que eso sea coherente con lo demás. O sea, si no hay coherencia en ese mundo con que el agua sea combustible, no te funciona.
Entonces vos tenés que crear las leyes. En Caperucita Roja es lógico que el lobo hable, pero si todo el mundo le parece raro que hable, ahí se genera una cosa rara. O sea, el lobo habla en lenguaje humano y tiene que hablar en un lenguaje que Caperucita entienda. Sí. Si vos le pones a hablar en un lenguaje humano, pero lo pones a hablar en ruso y Caperucita no entiende, no hay cuento. Tenés que generar una coherencia de las leyes de ese mundo que estás inventando. Claro. Y para poner otro ejemplo que frente a lo que dice Carlos de la verosimilitud, es si tú al principio del cuento dices, érase una vez, ¿sí? Y hablas sobre una princesa y un dragón y un sapo y magos, etcétera, tú no puedes poner en la mitad del cuento que Caperucita, no sé, la princesa diga como, uy, se me olvidó pagar el agua. Porque en ese cuento no se paga el agua. O sea, nadie tiene que pagar impuestos, ni el agua, ni la luz, ni se va a preocupar porque se le olvidó pagar el impuesto predial, ¿sí? Es decir, hay ciertas normas tácitas de los mundos que estás creando. Entonces, es eso, las leyes que estás creando, como dice Carlos, tienen que ser coherentes con aquello que tú estás proponiendo. Un ejemplo X diferente. Si tú en tu mundo propones que la gravedad es menor, por ejemplo, en un mundo que la gravedad de la Tierra es menor y la gente camina un poco flotando, digámoslo así, diferente al mundo real, tú no puedes decir que alguien se sienta como si se sentara de cualquier manera, porque las sillas tienen que ser diferentes, porque el sentarse tiene que ser diferente, porque la gravedad modifica un hecho tan básico como sentarse en una silla. Entonces, todo tiene que ser coherente porque tú estás haciendo un trato con el lector. Y ese trato que estás haciendo con el lector tienes que mantenerlo coherente en el mundo que estás creando a partir del novum que estás insertando. ¿Cuál es el consejo que yo doy? El consejo que yo doy es que el novum sea muy sencillo. Muy sencillo. Porque así, si ustedes dicen, no, es que hay un mundo de lingüística en el cual y se imaginan un montón de cosas, después les va a resultar muy difícil crear el mundo. Ya de por sí, insertar un novum sencillo lo obliga a uno a pensar muchas cosas del mundo que está inventando. Muchas. Así que, un novum como el agua es combustible, es un gran novum y ya de por sí eso me conlleva a pensar muchísimas cosas del mundo, de las compañías petroleras, del petróleo, de si el agua tiene otro valor o no, de etcétera, etcétera, de si hay plantas destiladoras, si hay agua potable o no. Hay un montón de cosas que piensas con ese novum. Entonces es bien interesante que cuando vas a crear el mundo, ese mundo que vas a crear tiene que ser coherente de manera interna. Todos los elementos internos tienen que estar de acuerdo con ese novum. De ahí que yo aconsejo que el novum sea muy sencillo. Eso. Y la segunda que habías dicho sobre las distopías, voy a volver a cambiar de diapositivas. Simplemente para responder, voy a volver a cambiar de diapositivas, porque ya lo tenía por acá. En la ciencia ficción hay también muchas opciones de subgéneros, llamémoslo así. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, space operas, que son naves espaciales que viajan por el universo buscando planetas, o etcétera, etcétera. Tú puedes tener ucronías. Las ucronías es mirar la historia, que algo que pasó en la historia atrás cambió. Por ejemplo, no asesinaron a Gaitán. ¿Cómo sería Colombia hoy en día si antes no hubieran asesinado a Gaitán? Eso es una ucronía. Hay, etcétera, apocalípticos o fines del mundo, etcétera. Hay un montón de posibilidades. Las distopías son una de las formas de la ciencia ficción. Es decir, la distopía es ciencia ficción, pero no toda ciencia ficción es distópica. Hay ciencia ficción apocalíptica, hay ciencia ficción galáctica o de space opera, hay ciencia ficción ucrónica, hay ciencia ficción de cyberpunk, por ejemplo, como Matrix, ¿sí? Como la película de Matrix, etcétera. Hay de multiversos, hay etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para responderte cortito, la distopía es ciencia ficción, pero no toda ciencia ficción es distópica. ¿Listo?
Perfecto, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias por las ustedes. preguntas. Muchas gracias. Seguimos con David. David que se nos conecta desde Bogotá. Ah, David, Ánimo, David. estamos compartiendo ciudad. De hecho, David es estudiante de literatura. Sí, justamente. Bueno, pues quería como aportar en mi caso lo que fue una pregunta insomne, creo que era. Sí. Y es que, bueno, es un texto que pues ya conoce Carlos y que ya conocen también otras personas que pues están en esta charla porque lo presenté una vez en un taller, pero que justamente esa pregunta pues derivó como justamente como un universo, o sea, una posibilidad más de expandirlo. Y estoy de acuerdo con que la pregunta y la idea suele ir primero, o sea, es como lo que no es necesario, o sea, no es como obligatorio, pero yo siento que sí es lo que surge porque a partir de una generalidad uno empieza a preguntarse por los individuos, por las poblaciones, entonces por eso que creo que es mucho más fácil lo que tú dices de la pregunta, por lo menos inicial. En mi caso, tuve como la idea de qué pasaría si todas las enfermedades desapareciesen de una generación a otra. O sea, digamos que quienes ya la tienen, pues ya no la pueden curar, pero por medio de algún avance se pudiese erradicar para la siguiente generación. Entonces, no sé, sí, exacto. O sea, como en general, enfermedades hereditarias que desapareciesen por completo. Pero después me pregunté como, bueno, pero ¿qué pasaría con las personas que aún siguen enfermas? O sea, o sea, ya no serían como algo común, sino que empezarían cada vez a ser como algo más raro. Y entonces ahí es que me hice la siguiente pregunta, que era, ¿qué vivirían esas personas enfermas en un mundo que poco a poco pues deja de tener personas así? Y ahí surgió como la idea de un cuento de la última persona enferma. Y de ahí hay como cierto como tipo crítica social hacia qué es lo que probablemente pasaría relacionado con el entretenimiento, el morbo que puede existir muchas veces hacia la tragedia. Pues solamente quería explicar eso, como que tú Buenísimo. dijiste que, como qué ejemplo de Sí, sí. pregunta Me tendríamos encanta. nosotros, pues era ese. Me encanta. Y habría que pensar, por ejemplo, en cómo la idea de la enfermedad se ha convertido en una temática bien interesante. Hay un texto que no sé si has leído, es un ensayo, pero que es de Susan Sontag, que se llama La enfermedad y sus metáforas. Y en este texto de Susan Sontag, que son dos ensayos, uno sobre el cáncer y otro sobre el SIDA, lo que hace es pensar cómo, por ejemplo, la enfermedad es un asunto metafórico porque renombra a la persona. Entonces la persona deja de ser Jorge y se convierte el agripado, digámoslo así. Entonces, cómo es como en una especie de símil literario, cómo la enfermedad toma el nombre de la persona, ¿no? Y eso es bien interesante. En ese texto, en esos dos ensayos, son de hace ratito, pero son, o sea, de lectura obligatoria, digámoslo así, el cómo la enfermedad se convierte en un elemento social metafórico. Y creo que te colaboro, digamos, con ese dato, porque creo que puede iluminar esa pregunta insomne que tienes también. Vale, gracias, lo tendré en cuenta. Okay. Muchas gracias, David. Gracias, Rodrigo. Bueno, damos la palabra a Lina. Antes de darle la palabra a Lina, Marcela, una de las fundadoras de este taller, ahorita con la pregunta de Juan me acordé de un texto de Edmund Hamilton que se llama Exilio, que es sobre la fabricación de mundos. Es un cuentico corto que les recomiendo leerlo. Exilio de Edmund Hamilton, sobre un hombre que empieza a inventar mundos. Qué bueno, qué bueno. No lo he leído, voy a anotarlo. Bueno, ánimo, Lina Marcela. Bueno, yo soy Lina Marcela la Gripada, pues me identifico con el adjetivo porque estoy, mejor dicho... Ya la gripa te tomó, dejaste de ser persona y... Ya soy la gripa, ya soy la gripa. Bueno, Rodrigo, bueno, primero obviamente agradecerte que estés acá, también Gracias. agradecer a Carlos por la gestión de siempre, pues como para estos espacios. Yo escuchando como la charla, yo o sea, admiro demasiado a la gente que es capaz de escribir ciencia ficción porque me parece
que se necesita una creatividad para sostener precisamente esa verosimilitud de la que hablábamos ahorita, o también para sostener eso de hay enanos y punto, hay robots y punto. Eso me parece pues súper teso, y yo me quedo pensando si de alguna forma una parte de esta ciencia ficción, o de los que, mejor dicho, una parte de las personas que se ocupan en escribir, se vuelven como una suerte de profetas, ¿no? Porque que al final, no sé, y se me ocurre si tal vez esa búsqueda precisamente del hombre, como de evolucionar, sabemos que en este momento a toda costa, se vuelve como espejo en la literatura, ¿cierto? Como de alguna manera. Y lo pienso porque me imagino que el que en 1900 haya escrito, o se le ocurriera escribir que se iba a poder uno comunicar instantáneamente con alguien, o que iba a ir una nave al espacio, o lo que fuera, pues eso era ciencia ficción, ¿no? Claro. Y ahora realmente es lo que sucede. O sea, yo no sé si algún día las gallinas van a hablar o lo que sea, pero sí me parece que de alguna forma los tiempos que estamos pensando ahora, que estamos viviendo ahora, de alguna manera, y es una pregunta, comentario, esos escritores de ciencia ficción se vuelven como una suerte de profetas, no sé cómo lo ves. Sí, igual, o sea, es cierto, en muchos casos ocurre que muchos escritores de ciencia ficción se vuelven un poco profetas, pero en lo personal, como autor y como lector de ciencia ficción, creo que eso es una de las cosas que menos me llama la atención de la ciencia ficción. Pero ¿por qué te digo de las que menos me llaman la atención? Porque siempre como que hay alguien que escribió algo en el pasado que muestra el mundo en el cual vivimos. Pero lo importante no es alguien que diga, existe la comunicación por unos aparatitos así chiquitos, y uno dice, ay, ahí está el celular. A mí lo que más, ay, perdón, moví esto y termino moviendo la cámara. A mí lo que más me interesa, a mí en la particular como lector de ciencia ficción, es lo que estábamos hablando ahorita con Juan y con David, y es, ¿cuál es la pregunta que se estaba haciendo en ese momento de fondo? Como que hay algo más, llamémoslo espiritual, dentro de la ciencia ficción, que va mucho más allá del invento objetual o de la invención maquínica que está proponiendo el autor. El autor puede proponer invenciones maquínicas, como pasó con Julio Verne, por ejemplo, que inventó el cohete antes de que el cohete existiera y lo imaginó de muchas maneras, pero a mí en lo particular lo que más me interesa de Julio Verne es más cómo concebían la ciencia, cómo construye los personajes, cómo desarrolla una idea frente a la ciencia en su momento, que es una ciencia que a finales del siglo XIX, principios del XX, se veía como una ciencia salvadora, una ciencia que evolucionaba, una ciencia que nos iba a salvar o que iba a mejorar al ser humano, que al final, un poco simplemente como chisme les cuento, Julio Verne no era muy amigo de otro escritor de ese mismo momento, que es H.G. Wells. Los dos escribían casi al tiempo, uno en Francia y otro en Inglaterra, y se escribían cartas diciéndose que lo que el otro escribían era una porquería, ¿no? Entonces, Julio Verne le decía a H.G. Wells, lo que tú escribes es malísimo, no tiene ninguna base científica. Y H.G. Wells le respondía, eso salió en periódicos, o sea, en columnas de periódicos, y H.G. Wells le respondía a Julio Verne, mira, tus libros son reaburridos porque no tienen en cuenta lo social, las transformaciones sociales del mundo. Entonces es muy loco porque Julio Verne, estaba mucho más centrado en la anticipación técnica, científica, etcétera, mientras que H.G. Wells estaba más interesado en la observación social, que por ejemplo uno lo puede ver en La Guerra de los Mundos, que es, o La Máquina del Tiempo, que es su obra más famosa. Entonces piensen que Julio Verne, como no sé, Viaje al centro de la Tierra, se escribió al tiempo o muy cercano a La Máquina del Tiempo. O, no sé, bueno, las obras de Julio Verne en general, París en el siglo XXI, se escribió a la par de La Guerra de los Mundos. Y en estos momentos, Julio Verne es como, me gusta mucho, pero a mí en lo particular me encanta, o sea, muy por encima de Julio Verne, H.G. Wells, porque yo veo en H.G. Wells una crítica social, una crítica a la ciencia, un análisis de las personas, los personajes, las ideas, qué es lo que está pensando este y aquel, mientras que en Julio Verne hay algo muy fantasioso, maquínico,
pero los personajes casi que ni existen, digámoslo así. Son personajes callados, quietos, que les interesa como el avance científico y nada más. En H.G. Wells, en lo personal, digo, yo lo veo un desarrollo social de personajes y de ideas muchísimo más enriquecedor para mí, ¿no? Como lector del siglo XXI, digámoslo así. Perdón, Rodrigo, pero yo quiero hacer ahí una intervención, y es que las últimas obras de Julio Verne se vuelven sociales y se vuelven muy pesimistas. Uno coge las 500 millones de la Begún o la Isla del Faro del Fin del Mundo y uno ve que Julio Verne ya no muestra la ciencia como la salvadora, sino que empieza a meterle cómo la sociedad se altera con esos inventos y se vuelve prácticamente un tipo depresivo. Sí. Y eso es interesante en esa transición que tiene el autor. Sí, sí. Digamos que Julio Verne se huelizó, se H.G. huelizó, digámoslo así. Así es. Sí. Sí, no sé si se desvernició, sí, algo así. No sé si quedó más o menos claro, Lina, por el asunto que estabas comentando. Sí, claro que sí, ¿Sí? muchas gracias. Además, muchísimas gracias. Bueno, esto está fantástico, esta conversación. Jaime, adelante. Jaime hace parte del taller de Comedal del profesor Luis Fernando Macías. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Disfrutando de esta charla tan amena. Y van surgiendo una cantidad de interrogantes que lo motivan a uno para pensar, para idealizar y para fantasear. Yo les pregunto, si bien es cierto que la literatura fantástica no tiene en cuenta un mundo real, que aparta de lo que es el mundo real, no sé si sea muy osado yo plantear como un novum real y sobre eso trabajar para crear un mundo fantástico como recurso para escribir un cuento y posteriormente, cuando ya esté avanzado y vaya a terminar el cuento, aterrizar la idea a la realidad. A ver, Esa mixtura... Yo creo que si nos das un ejemplo, sería mucho más fácil de comprender. A ver, por ejemplo, que me acaba de ocurrir en este momento, una persona que tenga una enfermedad psiquiátrica. Okay. Va a una consulta con un psiquiatra especialista. El psiquiatra especialista empieza a divagar y de alguna manera se mete en la mente de ese individuo para tratar de comprenderlo. Y entonces comienza a vivir todo, las alucinaciones y todo lo que el enfermo comenta. De tal manera que se hace parte, ya no es el tratante, sino que se convierte también en una persona enferma, por decirlo de alguna manera, porque viven los dos la misma situación. Pero en el andar y en el caminar del trasegar de todo esto, él finalmente tiene la posibilidad, mediante algún recurso, de aterrizar en la realidad y ya con ese aprendizaje que hizo, entonces ya afrontar las cosas desde el punto de vista profesional y curar a esa persona. Perfecto. Bueno, tal como, por ejemplo, en este cuento que tú estás planteando, tú estás hablando de alguien que, por ejemplo, tiene poderes de cierta manera telequinéticos, empáticos, y que es un médico que los utiliza, esos poderes, para poder curar a sus pacientes. En ese caso, creo claramente que, primero, es un cuento fantástico. ¿Por qué es un cuento fantástico? Porque estás incluyendo dentro del mundo real, digámoslo así, una cosa que no ocurre en el mundo real, y es tener una telequinesis de empatía absoluta para curar los males mentales o psiquiátricos de las personas. Ahora, ¿qué es lo que hace más, o qué es lo que haría más rica esa narración? Empezar a pensar en las consecuencias que esas cosas tienen.
Es decir, no solamente quedarse con esa, que sería como la idea central, sino que volvemos a la pregunta, ¿eso qué conlleva por debajo? Por ejemplo, hacerse preguntas. ¿Esta persona podría entrar y salir de las mentes de todas las personas? ¿Eso transformaría su visión del mundo? ¿Qué pasaría con la empatía, por ejemplo? Voy a ponerle un ejemplo. Si esto es un doctor hombre y la paciente es una paciente mujer, el entrar en el cuerpo de alguien del género opuesto, ¿transforma al doctor o no? Empieza a ver, por ejemplo, a sentirse corporalmente diferente. Y ahí, con esas preguntas que empiezas a hacer, el cuento empieza a nutrirse de posibilidades fantásticas para que pueda desarrollarse de manera mucho más amplia. Basta que insertes ese novum y es, alguien tiene poderes empáticos absolutos y telequinéticos para curar males psiquiátricos. Y con ese novum, tú empiezas lo que dijimos, lo que dijimos cuando preguntó Juan, empiezas a dar vueltas sobre la misma idea, a ver qué pasaría con esa persona, en parte para que tenga verosimilitud. Es decir, no creo que este médico que puede hacer eso vuelva a su casa, en su carro, tranquilo, cene con su familia, se acueste a dormir y al otro día vuelva otra vez a lo mismo de manera cotidiana. Porque puede entrar en un trance, digamos, ¿no? Claro, o sea, pueden pasar muchas cosas en el cuento. Eso es lo lindo de la literatura fantástica, que puede pasar todo. Y nadie te va a decir no, porque eso no es así. Porque tú siempre vas a responder, en mi mundo sí. Entonces, yo creo que lo interesante de este ejemplo que estás dando del novum es, insisto, en la obsesión. Es decir, si tienes ese novum, darle y darle y darle vueltas dentro de la idea de la obsesión hasta llegar a los lugares de, bueno, si inserto esto en este mundo imaginario que estoy creando, ¿hasta dónde puedo llegar? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, ¿sí? O sea, dentro del mismo cuento que estás planteando. Si el médico en un acto en un acto se puede meter a la cabeza de esta persona, al cuerpo, a las sensaciones, ¿qué pasa si en ese momento en el que esa persona está, en el que ese médico está en la cabeza del enfermo, el enfermo muere? ¿Qué pasa? ¿El médico es tan empático que muere con el otro porque las sensaciones lo matan? ¿Puede salir y entrar de manera arbitraria? Entonces, es eso. Por ejemplo, hacer preguntas sobre ese mundo. Y hacer preguntas sobre ese mundo inevitablemente te va a llevar a construir historias quizás cada vez más complejas. Muy interesante. Muchas gracias, Rodrigo. Jaime, por favor, muy muchísimas enriquecedor. gracias a ti. Muchas gracias. Excelente conversación. Ánimo, Rodrigo. Estamos Sigamos aquí todos entonces. emocionados con lo que más estamos hablando. Buenísimo, buenísimo. Sigamos entonces a ver qué más tenemos por aquí. Entonces, hay algo importante en el momento en el que nosotros vamos a construir un cuento, digámoslo así, de ciencia ficción. Nosotros ya tenemos el novum, ya tenemos la obsesión y ya tenemos las preguntas, ¿sí? Y aquí hay algo que me parece muy interesante. Bueno, voy a adelantar otras diapositivas que me parecen más útiles en este momento, que son estas que ya habíamos visto. Y es que hay un error que suele cometer mucho la gente que escribe ciencia ficción, y es que como nosotros ya creamos un novum, y nosotros ya creamos todos los elementos chiquititos que constituyen ese mundo para que tenga verosimilitud, como le habíamos dicho a Juan, o para crear ese mundo complejo, como le habíamos dicho a Jaime, muchas personas cometen un error básico en la ciencia ficción. Y es algo que se suele llamar el infodump. Es decir, como info de información y dump como de basura, como de, ¿sí? Como de botar, ¿no? Y la idea, y busquen el concepto, si quieren como revísenlo en sus talleres posteriormente, que creo que es un concepto que vale la pena revisarlo, pensarlo y ponerlo a prueba en nuestros textos. Y es que muchos autores se emocionan tanto con el mundo que si sus cuentos tienen
10 páginas, se gastan 8 explicando el mundo. Y entonces dicen, no, y entonces había una cosa política y el agua y pasó esto y pasó lo otro, y explican y explican y explican el mundo, y ese mundo que explican se traga la acción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en los cuentos de ciencia ficción? Justamente evitar que el cuento se nos convierta en la explicación del mundo. Es decir, evitar que nuestro cuento o nuestro texto, nuestra novela, sea simple y llanamente describir. Necesitamos que a esa descripción se le sume una acción. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo mucho? Primero hablemos de ese novum del cual ya habíamos hablado de Juan y vamos a ver las otras características. Sí, Carlos. Perdóname, Rodrigo, se escribe como info. Sí. Infodump. Dump, D-U-M-P. Dump, ya. Sí, dump, infodump. Exacto, así. Perfecto, gracias. Revisen, se los dejo ahí como flotando para que de verdad los revisen en sus talleres porque creo que es algo muy útil, porque la infodump es la forma como se le llama al botar información. Entonces, voy a dar un ejemplo. En muchas obras de ciencia ficción, principalmente utópicas, es decir, cuando uno se acerca a obras de utopías, lo que ocurre es que o distopías también, un personaje llega al mundo, ¿sí? Entonces, por alguna razón, cae en este mundo y los 3 primeros capítulos de la novela es alguien que le explica a ese personaje cómo funciona el mundo. Pero esa explicación entre los 2 personajes tiene, entre comillas, la función de explicarle el mundo al lector, para que el lector lo entienda. Un ejemplo clásico de esto, que es un libro que me encanta, pero que cae en ese error, es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Exacto. Mostrar, no decir. El show, don't tell, ¿no? Es necesario show, don't tell. Pero, por ejemplo, a mí me encanta Mundo Feliz. Es un libro que me gusta mucho. Pero, es El mundo feliz de Aldous Huxley. Lo que ocurre, si ustedes leen, es que los 3 primeros capítulos del libro es un personaje explicándole a otro cómo funciona el mundo. Y es un diálogo que realmente no tiene lógica. ¿Por qué? Y piénsenlo esto en cualquier cuento y en cualquier libro, no solo de ciencia ficción, principalmente de ciencia ficción, pero esto pasa en mucha literatura. Y es que si yo quiero contar, por ejemplo, algo que le está ocurriendo a un personaje, yo lo primero que hago es escribir: Jorge se encontró con Pedro a tomar un café. Y Jorge le preguntó a Pedro, ¿cómo estás? Y después lanzamos un diálogo de 2 páginas de Pedro diciendo, como tú sabrás, estoy trabajando en el Ministerio de Cultura, en un desarrollo, y entonces empieza a contar su vida durante 2 páginas para que el lector se entere de qué pasa en la vida de él. Pero en realidad, si uno lo piensa de manera coherente, esa es una charla poco verosímil, volviendo al concepto de Juan. Porque nadie se sienta con un amigo y le explica de nuevo qué es lo que está haciendo. O sea, piensen que ustedes se sientan con un amigo a tomarse un café y uno no le dice como recordarás, trabajo como asesor principal del Ministerio de Cultura en las formas en las cuales mi trabajo es, y uno les dice, no, esta charla no es verosímil. Nadie habla así con un amigo. Nadie le vuelve a explicar la vida entera completa al amigo frente a la pregunta del cómo estás. Y eso es el infodump. El infodump es botarle información al lector de manera poco verosímil, aparentando que es un diálogo, por ejemplo, entre 2 personajes, pero que en el fondo ese diálogo esconde la función de explicarle al lector cosas que de otras formas no sabría. Y ustedes que son escritores, revisen en sus cuentos si son cuentos que tienen infodump. Si son textos que, exacto, un diálogo debe decir lo que los personajes deben decir, no lo que el lector debe saber. Me encanta, Carlos, ¿no?
Tú dices en pocas palabras lo que yo me demoro media hora explicando. Eres puntual y vas al grano. Y es eso. Entonces, ocurre mucho en la ciencia ficción que nosotros explicamos tanto el mundo que nunca ponemos a los personajes a actuar. ¿Cuál es el consejo que yo tengo? Una vez ustedes hagan el novum y creen el mundo, volvamos al ejemplo de Juan. La gasolina es agua. O sea, el agua funciona como combustible, por ejemplo. Una vez nosotros tenemos eso y tenemos el mundo y lo tenemos claro para nosotros, escritores, tenemos claro todo ese proceso, inventémonos un personaje que tenga un pequeño arco narrativo o que simple y llanamente vaya de su casa al trabajo. Imaginémonos eso. Un personaje se levanta y va al trabajo. Como el mundo en el que vive es tan complejo y diferente al nuestro, lo que le va a ocurrir en transportarse de su casa al trabajo va a ser un montón de cosas diferentes a las que normalmente nos ocurren a nosotros cuando vamos de la casa al trabajo. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que, perdón, sepamos dentro de ese mundo construir una narración. Todo libro de ciencia ficción tiene dos niveles. Uno, el nivel de mundo, cuál es el mundo en el que estoy viviendo, y dos, el nivel de acción, es decir, qué es lo que le está ocurriendo a un personaje. Este personaje acaba de terminar su relación de pareja, lo echaron del trabajo, se enfermó su prima. ¿Qué le pasó a este personaje? Es un personaje que debe tener un arco narrativo. Es un personaje al que le deben ocurrir cosas. Pero mientras en el realismo, a este personaje que le ocurren cosas, le ocurren en el mundo real, en la ciencia ficción, le ocurren en el mundo inventado. Y por eso tenemos dos niveles que son dos niveles que se tienen que entrecruzar, o que tienen que dialogar, o que tienen que de alguna forma entrelazarse, mixturarse. Sí, la idea que yo tengo es que el agua es el nuevo combustible. Seguramente lo que le ocurrirá a este personaje, por ejemplo, puede ser que se está deshidratando y el agua solamente lo utilizan para combustible y cada vez el agua es más cara. O que de repente se encuentra por alguna razón un galón gigante de agua y no sabe qué hacer con él. Hay un arco narrativo ahí. ¿Sí? Hay un arco que siempre el personaje tiene que vivir y tiene que relacionarse con el mundo que yo inventé o que yo creé. Entonces, es muy importante que en todo texto de ciencia ficción, mundo y acción estén dialogando para evitar el infodump o que los cuentos se me conviertan en pura descripción de mundo en donde no pasa nada. Voy a poner un ejemplo como muy bobo, y tiene que ver con, bueno, un ejemplo muy bobo y otro ejemplo más interesante. El ejemplo bobo es, ustedes han visto en las películas de superhéroes que en la primera media hora, sobre todo si el superhéroe es nuevo, digámoslo así, es como el superhéroe se convirtió en superhéroe, siempre. No, lo mordió una araña radioactiva cuando era un estudiante y se quedó en la noche, pero en realidad la historia comienza después de esa media hora. Como necesitamos que el espectador sepa por qué el superhéroe se convirtió en superhéroe y a la media hora empieza la acción. No. La idea del cuento de ciencia ficción contemporáneo es evitar eso, evitar un infodump y que después sea la acción, sino que la acción y el mundo se empiecen a desarrollar de manera unida o de manera, sí, que pasen que las dos cosas pasen sincrónicamente. Otro ejemplo. Y este se me ocurrió cuando estaba hablando Lina Marcela. Lina decía que le parecía sorprendente estas personas que mantienen la verosimilitud para crear mundos. Pero yo quiero hablar de una película que no sé, yo creo o espero que muchos de ustedes hayan visto,
que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. No sé si la han visto o si la han escuchado, pero quienes la han visto, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es una película que uno recuerda con cariño, que le gusta, que me parece muy buena. Bueno, esa película es ciencia ficción. Es decir, no tenemos que irnos a planetas, naves espaciales, extraterrestres, cambios sustanciales en el mundo y leyes físicas y químicas. No. Lo que hace el director, creo que es Michel Gondry o Charlie Kaufman, el guionista, creo que es Charlie Kaufman, si no estoy mal, lo que hace es insertar un novum, que es, existe una máquina que te borra los recuerdos. ¿Sí? Existe esa máquina que te borra los recuerdos. Y no la convierte en algo como en un interés narrativo mundial o universal, sino que lo centra, y es algo que yo digo acá, de manera íntima. Es decir, ve cómo ese novum que él insertó, que es, hay una máquina que te borra los recuerdos, tiene un efecto íntimo en una pareja específica. Y cómo esa pareja y las relaciones de pareja y las relaciones amorosas cambian con ese novum, que es la máquina que te borra los recuerdos. Ahora, Charlie Kaufman, bueno, el guionista dice, listo, inserté el novum. El mundo está ahí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crear unos personajes y que esos personajes actúen, que tengan una acción. Y esa acción es, uno termina con la otra, bueno, ustedes han visto la película, si la han visto, la recordarán. Por lo tanto, me parece que esa película es un gran ejemplo del cómo, la ciencia ficción, o sea, seguramente a ustedes les gusta la ciencia ficción, así no lo sepan, digámoslo así. Ya han visto mucha ciencia ficción, así no lo sepan, primero. Segundo, los novum no necesariamente tienen que transformar el universo entero, sino que yo puedo crear, o como decía Jaime, por ejemplo, que ese novum tenga que ver con un paciente y un doctor. Y en esa intimidad de paciente y doctor se puedan resolver el asunto. Y tercera, ver cómo creamos también una narración en donde mundo y acción se concatenan, dialogan, charlan. Entonces, es muy interesante esto, porque la ciencia ficción, más allá de la idea que tenemos de imperios galácticos o distopías gigantes de mundos totalitarios, también es posible que sean pequeños mundos y pequeños conflictos íntimos o personales que se resuelven a través de, o que se preocupan o que se preguntan a través de ese novum específico que yo estoy insertando. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí es importante cuando nos sentamos a escribir un libro de ciencia ficción, hacernos la pregunta primero, la pregunta insomne, obsesionarnos con la pregunta hasta que creamos un novum. Ese novum me llevará a la creación de un mundo y ese mundo me llevará a la construcción de una acción, de un personaje. Y así vamos concatenando paso a paso cómo pensar y escribir ciencia ficción. De ahí que, como les decía en algún punto cuando intervino Andrea, que les decía, la acción viene, el argumento viene después. Casi que el argumento es el último paso después de la pregunta, el novum y el mundo. Después de pasar todo eso, llega la acción. Y ese es como el proceso de creación o de imaginación de estos mundos. ¿Vamos bien? Excelente, excelente. Hay preguntas por ahora, me gustaría muchísimo escuchar si lo que digo se entiende, que tengan ideas, libros que recomendar. Sí, Andrea, cuéntanos. Pues el libro para recomendar es Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Bien, bien, bien. Y una inquietud. Por ejemplo, hay una serie que vi en una película, yo no sé si será basada en un libro, por ejemplo, Pídele al tiempo que vuelva. Por ejemplo, ¿qué pasaba con este protagonista, con Richard Coley? Él soñaba con una mujer de 1920. Viajaba mucho al tiempo.
cerraba mucho los ojos, hacía como autosugestión o telepatía, hacían unas sesiones para comunicarse con el personaje de ella. Resulta que a él le pasó una vaina. Resulta que ese personaje lo conoció ya en una edad muy avanzada. Entonces, después de que ese personaje falleció, esa mujer falleció, coincidió con la mujer del año con la que él se soñaba. Y se encontraba viajando al tiempo todo el rato. Entonces, resulta que cuando el hombre se quedó dormido, duró harto tiempo en ese cuento. Entonces, nada que despertaba y nada que despertaba fueron a golpear en la habitación donde dormía. Y resulta que yo no sé cómo se llama ese estado, que tengo la inquietud. Cuando un paciente entra, digamos, está viajando todo el rato y no despierta la realidad. Dura un tiempo que no despierta. Y resulta que de un momento a otro el tipo no reacciona ante nada ni regresa. Catatonia. Lo dan por muerto. Catatonia puede ser. ¿Sí? Puede ser un estado catatónico, sí. No, catalepsia. La catatonia es otra cosa. Catalepsia. ¿Y qué diferencia hay entre catatonia y catalepsia? Porque es que en la catatonia el paciente está consciente, no está dormido. Es una persona que está consciente, que está, por ejemplo, tirada en un rincón o en una cama y está allí, puede tener los ojos abiertos, no está dormida, está despierta, pero está como si el mundo externo no existiera, y hace parte pues de las enfermedades mentales mayores. Pero mientras que la catalepsia, en la catalepsia es un estado como que está como en un sueño, y han sepultado a personas que entran en un estado de catalepsia creyéndolas muertas y se despiertan cuando están, no sé, ya sepultadas. ¿Te acuerdas, tener dos médicos en el grupo. A ver, catatonia viene de imposibilidad para mover, de tener el tono muscular está sostenido. Correcto. Eso, entonces básicamente son personas que tienen el control mental pero no son capaces de moverse. Catalepsia es la imposibilidad para generar leptos, de generar pulsiones hacia un movimiento. Es diferente porque en la catalepsia usted podría moverse, pero es la mente la que no lo deja mover. En la catatonia es el cuerpo el que no se puede mover a pesar de que la mente quiere. Correcto. Creo que se aplica lo que dice Andrea. Sí. Pero bueno, independiente de eso. Yo quería comentar, perdón, me meto en una cosita antes, de una de las cosas que decía Andrea, por ejemplo, sobre esa serie. Hay un libro que yo les quiero recomendar mucho, creo que incluso hicieron serie, no sé qué tan buena sea, de una autora estadounidense que se llama Octavia Butler. Octavia Butler, que es, para mí, por favor, léanla, es una excelente autora de ciencia ficción estadounidense. Tiene una serie que se llama Xenogénesis o Los hijos de Lilith, pero tiene otros libros de cuentos que se llama Hijos de Sangre. Es una gran autora, o sea, para mí está a la altura de Úrsula Le Guin, por ejemplo. Y tiene un libro que se llama Parentesco. En este libro que se llama Parentesco es una mujer afro, que está casada con un tipo blanco en 1960 en Estados Unidos. Y viven bien, etcétera, etcétera. Por alguna razón, ella viaja en el tiempo. Pero el problema es que viaja en el tiempo al Estados Unidos del siglo XIX. Y el problema es que ella es afro. Por lo tanto, viajar en el tiempo al siglo XIX conlleva viajar, además que viaja creo que a uno de los estados del sur de Estados Unidos. Entonces, viajar a principios del siglo XIX al sur de Estados Unidos, siendo ella afro, le transforma la vida entera, ¿sí? Y le transforma la vida entera, sobre todo porque ella ha leído mucho, es como experta en historia, pero vivir la esclavitud, lo que significó la esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX, es totalmente diferente a todo lo que ha leído. Y el problema es que, bueno, avanza el libro, sin spoilers, no se preocupen, o sea, no les voy a decir nada así como... en un momento, por alguna razón, viaja con el esposo, y la forma, claro, el esposo es blanco, y entonces la forma como los tratan a él y la tratan a ella,
es diferente, pero él tampoco la puede defender, porque defenderla a ella significaría que a él también lo juzgan, porque sería un antiesclavista, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante del libro, y ahí voy por la idea de la pregunta insomne y demás, tiene que ver con que me parece que la reflexión que hay debajo del libro es que allá hay una reflexión que hace todo el tiempo la protagonista, es cómo socialmente el lugar que se le está dando a la mujer en 1960 es un lugar de discriminación tan fuerte como era el esclavismo en el siglo XIX. Entonces, esta mujer afro empieza a darse cuenta que la forma como la tratan en 1960 en Estados Unidos por ser mujer, ¿sí? Es decir, que no le hacen caso, que no le creen, que no, ella dice cosas, y en unos momentos ella dice, miércoles, me estoy sintiendo como a mediados del siglo XX, como me tratan por ser mujer, igual estructuralmente a cómo tratan a las personas afro en el siglo XIX. Y se pregunta si en algún momento, así como en el siglo XIX, la esclavitud dejó, digamos, a pesar de toda una serie de marcas sociales que existen, si esa esclavitud que dejó, que cambió, digamos, legalmente en el siglo XX, en algún momento también va a cambiar para las personas, para las mujeres en el siglo XX a futuro. Entonces, ahí hay una reflexión profunda, muy linda, que está haciendo ella sobre las formas de jerarquía y las formas en las que se utiliza el poder sobre el otro cuando se lo ubica en un espacio que es en un espacio de ser un grupo minoritario o un grupo socialmente, digamos, sí, periférico. Entonces ella dice, ¿será que es igual ser esclavo afro en el siglo XIX que ser mujer en el siglo XX? Y ahí es donde uno ve la pregunta insomne que está abajo. Y el asunto es que el novum, que es poder viajar en el tiempo, ¿sí? Desde el siglo XX a principios del siglo XIX, lo utiliza para hablar de otra cosa. ¿Y por qué lo hace así? Porque empieza a darle vueltas a esa pregunta insomne, y lo que nos está hablando el libro, en el fondo, parentesco de Octavio Butler, es sobre las formas de jerarquía social que ubican a ciertos grupos que se consideran minoritarios o periféricos. Entonces, fíjense cómo la máquina del tiempo está haciendo otra cosa ahí, ¿no? Por más de que el novum se parezca, la propuesta ideológica del libro es diferente, ¿no? Y obviamente, insisto, si tienen que ser coherentes o tiene que haber verosimilitud, claro, si alguien afro viaja al siglo XIX, la verosimilitud es que no lo van a tratar igual a como tratan a un blanco, ¿no? Y es bien interesante, les recomiendo un montón ese libro, es excelente. Muy interesante, muchas gracias por la recomendación. Sí. Bueno, Francisco tiene por aquí otra pregunta. Sí, claro. Sí, uno de los libros que más me ha impactado de Asimov es Un viaje alucinante. Ese libro sí es fantástico porque pues ahí lo que él narra de ese científico pues es impactante, una cosa de verdad digna de leerla varias veces. Yo recomiendo ese libro, es muy bueno. Si quieres nos puedes contar un poco que tiene que ver con esta idea de viajar por dentro del cuerpo. De eso igual hicieron una película después, que son estas personas que hacen chiquititas, si me corrige si no me estoy equivocando, que son estas personas que se hacen chiquititas y las insertan dentro del cuerpo humano para que estas personas puedan ir curando a una persona. Y bueno, y tienen un montón de cosas. Ese es El viaje fantástico, una película de 1970. Está basada en esa novela de Isaac Asimov. Sí, ese es fantástico, muy buena. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Francisco, por esa recomendación. ¿De quién es, perdón? ¿De quién? Isaac Asimov. Isaac Asimov. Creo que Carlos la puso en el chat hace poco. Yo ya la puse por aquí. Isaac Asimov es un escritor ruso, nacionalizado norteamericano, es un polímata, uno de los mejores polímatas del siglo XX, era médico, era biólogo, químico, físico y además de su escritor, uno de los grandes divulgadores de la ciencia. Tiene libros de ciencia muy interesantes y tiene libros de ciencia ficción. De hecho, tiene unos que tienen que ver con una, se me olvidó cómo es que llama
un computador adicional y fue el que propuso las tres Multivac, se me había olvidado el nombre, y es el que propone las 3 leyes de la robótica. El libro, en la película Yo Robot, que muchos conocen, es basado en Endo Bender, que fue el primero que sacó la cosa, y Isaac Asimov tiene un cuento que se llama Sueños de Robot, que es parecido al de Capac, que habla sobre un robot que adquiere inteligencia propia y conciencia propia, y de ahí en eso se basaron en la película Yo Robot, pero tiene una colección de cuentos que llama Yo Robot, iRobot. Y Sueños de Robot también, El Hombre Bicentenario, por ejemplo, El Hombre es una película basada en ese mismo mundo. Y la otra gran serie de Isaac Asimov es la serie de Fundación, que es una serie también muy larga, que tiene varios libros y que habla sobre unos imperios galácticos gigantes, ¿no? Que tiene Fundación Imperio, Segunda Fundación, esas 3 son la trilogía, digamos, clásica, y después de eso ya vienen otros como 10 libros, ¿no? Que es muy recomendado. Sí. Recomendado. Juan. Bueno, yo quisiera pues hacer como una mención especial a un gran libro que es un gran clásico, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, el mismo que escribió Fahrenheit 451. Y en Crónicas Marcianas es impresionante, yo conecté demasiado con ese libro, esa historia tan dramática cuando aquí en nuestro planeta una guerra nuclear lo devasta completamente y bueno, creo que no estamos muy lejos de que eso se vuelva una realidad, que una guerra nuclear, un invierno nuclear devaste todo el planeta y sea invivible y tienen que salir a colonizar Marte y esa colonización, todo ese proceso, cuando conocen a todos los marcianos en ese planeta, es una historia muy bacana, muy entretenida y la verdad eso me marcó mucho la lectura de ese libro. Como ciencia ficción, yo creo que es uno de mis favoritos indiscutiblemente y lo recomiendo pues de pronto para los que no lo han leído. Ahí se los dejo. Muchas gracias, Juan. Excelente libro. Sí. Pensar también que Crónicas Marcianas es un libro de cuentos, pero cuentos entrelazados en el mismo mundo. Tiene uno de los títulos más hermosos que yo conozca de la literatura, que es Caerán lluvias suaves, que es un cuento precioso. Pero lo interesante es que también hay una reflexión que existe en Ray Bradbury sobre la colonización, no solamente sobre lo que significó la llegada de europeos a América en 1492 y todo lo que eso conllevó con las personas que estaban viviendo en América, los pobladores originarios, sino también con cómo, de cierta manera, esta ciencia ficción que se estaba produciendo en este momento, ese libro fue hecho en 1950, es un libro que también está reflexionando sobre cómo esta space opera, es decir, las naves espaciales que están habitando o colonizando otros mundos, están siguiendo de cierta manera unas ideas de colonización, ¿no? ¿Cómo hago yo para tomar tierras, para colonizarnos? Y cómo esas colonizaciones de otros lugares, otros planetas, otros mundos, también tienen sus consecuencias, principalmente en los colonizados, pero también en los colonizadores, ¿no? Como ese proceso mismo de colonización es un proceso complejo y un poquito enfermo, digámoslo así, y cómo había una especie de reproducción de esas ideas y de esas dinámicas en mucha de la ciencia ficción que se estaba creando en 1950. Sí, yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que el profesor Rodrigo dice, y es que la buena ciencia ficción generalmente nos toca a nosotros mismos. Uno cree que está hablando del futuro, del pasado, de un montón de cosas, pero realmente es mostrándonos que el ser humano es así. Es muy interesante cómo la ciencia ficción nos lleva a nuestros miedos más profundos, a nuestros anhelos más profundos y a nuestros problemas principales. Eso es una de las cosas buenas de ciencia ficción. Los que han leído mi libro saben que soy un gran
Pues me gusta mucho la parte de ciencia ficción y muchos de mis cuentos precisamente se basan en eso, en cosas raras que ponen a pensar, venga, ¿qué pasaría realmente? Y qué tan diferentes somos con esos mundos que aparentemente son irreales, venga, que es que no están tan diferentes, no son tan diferentes a lo que vivimos. Sí, sí, y creo que esa es una de las grandes preguntas que creo que vale la pena hacerse también cuando uno lee ciencia ficción o cuando escribe ciencia ficción, y tiene que ver con que normalmente los seres humanos cambian, o no sé si cambian puntualmente, pero sí reaccionan o dudan en los momentos en los que se pone en situaciones extremas. Y yo creo que la ciencia ficción de alguna manera nos permite ubicarnos en situaciones o en mundos o en espacios o en acciones extremas, lo que nos lleva también a sacar un poco qué es lo mejor o lo peor de nosotros, pero al fin y al cabo eso mejor o peor también es lo más humano que nosotros tenemos. Y creo que la pregunta y lo que comenta Carlos es muy importante, porque la ciencia ficción en muchas ocasiones siempre está preguntando sobre qué es lo humano y qué es lo más humano que se hace en esos momentos límite o en esos momentos extremos en los que nosotros estamos ubicando a nuestros personajes en mundos que no funcionan con las mismas reglas con las que funcionan el mundo en el que vivimos, como lo que conocemos como la realidad. Excelente. Bueno, Tita, más conocida, Gladys, más conocida como Tita en nuestros medios. Ánimo, Tita. Hola, en el bajo mundo. En el bajo mundo. Hola, Tita, ¿cómo estás? Hola, primero que nada, pues buenas noches. Un placer, estoy aquí súper encarretada, poniendo a lavar la ropa, pero también como tan encarretada, haciendo un montón de cosas, pero como ahí súper conectada. No, quería pues como hacer como una pequeña reflexión, por así decirlo, ya para el cierre, antes del cierre. Y es que creo que hoy rompí como ese cliché de la ciencia ficción que tenía, porque como dijo Lina hace un rato, los que escriben ciencia ficción, pues uno los tiene como, uy, qué tesos y cómo hacen para inventarse todas esas cosas. Y uno tiene como la idea de que la ciencia ficción es solamente como las naves espaciales y Star Wars y Harry Potter y no sé qué. Entonces uno dice, no, yo de dónde me voy a inventar una nave, un robot que hace esto y esto, o cómo me voy a volver yo al pasado, o me voy a ir para el futuro y me voy a inventar un mundo súper imaginario, no sé qué. Pero creo que hoy se rompe mucho como esa barrera de lo que es la ciencia ficción, porque digamos que yo estoy experimentando apenas en lo que es el terror. Entonces ahora que explicabas el no y todo eso, yo decía, bueno, por acá es que voy. Entonces uno como que comprende muchas cosas, cómo crear, por ejemplo, un monstruo que si uno va a decir que es un monstruo que solamente se alimenta de los ojos de los seres humanos, como bueno, ¿y por qué se alimenta solo de los ojos de los seres humanos? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué lo lleva a eso? O sea, crear todo un mundo en base a por qué el monstruo solamente se alimenta de los ojos de los seres humanos. Entonces creo que eso hoy me despertó un montón de ideas. Yo también tenía un montón de preguntas insomnes que yo decía, ¿cómo hago para crear este monstruo? Que la gente se lo crea, que no aburra, que no sea cliché, que sea un monstruo de verdad, eso que diga, wow, así es. O un psicópata que no sea cliché de que secuestra niñas y se las lleva para no sé dónde y les hace no sé qué, sino como crear todo un mundo a partir de ese gnomo. Y la verdad, no estoy acá que escribo, por allá pongo a lavar, por allá un montón de cosas, por acá escribo, no, genial, estoy pero súper en película, muchas gracias, me encantó y no, fascinada. Ay, perdón, te voy a decir Gladys porque olvidé cuál es el nombre en el que te conocen Tranquilo. en los bajos mundos. Tita. Tita, ok, Tita, simplemente te hago una recomendación chiquitita. En otro de los grupos en los que estoy trabajando también con Relata, el tema que decidieron fue el terror, justamente. Genial. Y estuvimos hablando de eso. Y una de las conclusiones a las que llegamos, sobre todo del terror contemporáneo, y estoy pensando en autoras como Mariana Enríquez, por ejemplo, Samantha Schweblin, etcétera, o autores como Bernardo Esquinca, que es un gran escritor de terror latinoamericano. Es una recomendación chiquitita que hago. Me salgo un poquito de la ciencia ficción, pero es simplemente para dar una recomendación. Actualmente el terror no funciona a partir de la explicación del monstruo, sino la opción de que dejes
una o dos o tres explicaciones posibles para que el lector no entienda cómo el monstruo funciona. Tú lo tienes que saber, pero el lector no. Y lo que ocurre en muchos casos es que la imposibilidad de saber con certeza por qué el monstruo hace lo que hace, digámoslo así, le traslada el terror del personaje al lector. Porque el personaje dice, uy, tengo el terror acá. Pero si tú no le aclaras específicamente 100% y le dejas claras las razones por las cuales el monstruo es así o asá, sino que das 2 o 3 opciones y las 3 opciones son igual de plausibles, le trasladas al lector el terror de no saber cuál de las 3 opciones es la real, porque le causas indeterminación y estamos tan acostumbrados a que nos cuenten todo y a que nos expliquen todo que la indeterminación nos causa terror como lectores. Y eso es un método que se está utilizando en las últimas historias de terror y sobre todo en mucho del terror latinoamericano que se está escribiendo actualmente. Pero yo meto la cuchara ahí, pero sí, básicamente lo que hace el H.P. Lovecraft, que básicamente no describe, o sea, él pone monstruos y uno al final no sabe quién es el monstruo, pero sabe que está el miedo ahí. Y lo mismo hace, por ejemplo, H.G. Wells con algunos de los monstruos que uno finalmente dice, bueno, pero ¿cuál es el monstruo? Y todo el mundo tenía miedo. Sí, total, total. Y esa es una muy buena técnica de escritura para que el terror no se explique en la obra misma, sino que se desplace hacia el lector. Por ejemplo, una de las cosas que a mí un poco me gustan de una película ya de hace rato como Poltergeist, creo, es que al final te dicen, por cierto, todo esto ocurrió porque la casa estaba encima de un cementerio indígena. Cuando te explican eso, como que te tranquilizan, ¿sí? Porque dices, bueno, me explicaron y mi casa no está en un cementerio indígena, por lo tanto, eso no me va a ocurrir nunca. Pero si no te lo explican, el terror de que eso te puede llegar a ocurrir a ti queda latente. Y queda latente como un terror que se desplaza hacia el lector. Sí. Bueno, digamos que es como para poder crear el personaje como tal, lo que tú decías ahorita de cómo, para crear el personaje y poderlo llevar a esos lugares y a esos tiempos en los que yo quiero crear el personaje. Una de las cosas que más me han dicho en los talleres es que porque yo dejo los cuentos de terror así, venga, pero ¿de dónde salió el monstruo? ¿Y por qué era así? No sé qué. Es como dejarles como el suspenso y como no. Sí, es algo... Claro, tú sí tienes que saberlo. De alguna manera. Exacto, pero yo lo sé, eso les digo yo, no, yo sí sé. Pero usted sabe, no quiere decir, no, yo sí sé. Julio Ramón Roviro dice que un cuento siempre debe tener final, que puede ser abierto o cerrado, pero siempre debe tener final. Sí. Eso es lo que uno tiene que tratar de hacer, no dejarlo inconcluso, dejarle el final abierto, pero no inconcluso. Sí, tal cual. Es cierto. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ti. Bueno, Andrea, nos quedan 8 minuticos. Andrea. Bueno, por ejemplo, lo que escribió Kafka, pues a mi modo de verlo como ficción, porque cuando una persona se vuelve en la realidad araña, entonces una vez hace años me pasó una vaina que cuando se pone, pues ya la ficción, por lo que imaginaba el personaje mío, digamos, cada vez que se ponía sensible o le daba la convulsión o se ponía enferma la persona, terminaba convertida en un bendito perro y tenían que ponerle una inyección para volverla a la realidad. Me hiciste acordar mucho, y simplemente es una recomendación que les hago sobre los perros, por ejemplo. Hay una novela, es una novela muy corta que se llama Corazón de Perro, es de un autor ruso. Ahorita no recuerdo cuál es. Si Corazón de Perro, sí. Si me recuerdan, es un autor ruso que fue el que escribió... se me olvidó. Bueno, me imagino que ustedes lo tendrán ahí más fácil. No es Bakunin, es el de... Perdón. Bulgakov. Bulgakov. Yo sabía que era con B larga y yo, Bakunin no es otro. Mikhail Bulgakov escribió un libro que se llama Corazón de Perro, por ejemplo, en el que, eso se escribió en 1910, 20, una cosa así, en el que un médico intercambia corazones entre un perro y un humano.
para ver cómo se comporta el perro como humano y el humano como perro, qué tanto hay de lógica e instinto. Y es una historia muy interesante, como tratando de ver, como decía, en 2 minutos dice que se va a acabar. Bueno, lo que decía un poco Carlos de qué es lo que pasa con lo humano, ¿no? En esos espacios. Y otro cuento que tiene que ver con perros que recomiendo aún más es un libro que se llama Sirio, de un autor que se llama... Ay, pucha. Se me olvidó. Ya llega un punto en el que se me olvidan los nombres de los autores. Se llama Sirio, que es el mismo que escribió... Bueno, sí, seguramente me podrán ayudar. Aquí aparece Olaf Stapledon. Olaf Stapledon, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No lo conocía. Olaf Stapledon era uno de los escritores favoritos de ciencia ficción de Jorge Luis Borges. Listo. Jorge Luis Borges le hizo prólogos a sus libros, principalmente a uno que se llama El Hacedor de Estrellas, y decía que Stapledon es el filósofo de la ciencia ficción. Aunque Olaf Stapledon era uno de los autores más admirados por Jorge Luis Borges, sobre todo por esta obra, El Hacedor de Estrellas, y su otra obra que se llama Sirio, es un perro que resulta como con un alto coeficiente intelectual. Y ese alto coeficiente intelectual le permite mostrarle como perro sirio a las otras personas, cuál es la mirada perruna sobre el mundo, y cómo esa mirada perruna sobre el mundo también presenta otras posibilidades sociales, políticas y económicas para ver el mundo, ¿no? Entonces, Sirio, y si tienen un tiempito y quieren meterse en un mundo hermoso, o sea, que empieza desde el nacimiento del universo y va hasta miles de años en el futuro, lean El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon. Es Stapledon, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero es un libro poco conocido, pero para mí es de lo mejor que se ha escrito en ciencia ficción en el mundo. El Hacedor de Estrellas es buenísimo. Ah, bueno, gracias. Con gusto, Andrea. Bueno, ya se nos va a acabar aquí el tiempo de grabación. Nos quedan 2 minuticos de grabación y nos queda todavía 4 minuticos de charla. No sé si de pronto una última pregunta, si hay alguna, o si no, yo creo que ya nos toca ya para redondear, Rodrigo. Sí, no, yo creo que aprovechamos estos 4 minutitos, 3 minutitos para hacer como un redondeo. Digamos que esta charla que yo tenía sobre la ciencia ficción, en una charla que, tal como dijo, creo que fue Gladys, pero no estoy segura, la idea era como hacer un panorama muy grande de mostrar esa otra ciencia ficción que no está relacionada con naves espaciales, extraterrestres, imperios galácticos, sino mostrar la ciencia ficción como lo que a mí siempre me parece que ha sido, que es un mostrar al humano y mostrar qué es lo humano y mostrar qué son las posibilidades de la creación y de la imaginación. En muchas ocasiones cuando nos sentamos a escribir nos sentimos atados por lo real, y yo creo que los libros de literatura fantástica en general y de ciencia ficción en particular nos permiten imaginar, soltar las amarras y hacer que la imaginación llegue hasta donde nosotros querramos. Entonces, yo creo que es muy interesante y muy bonito pensar en la ciencia ficción así, como un espacio de imaginación en donde lo humano tiene un chance de poder ser visto, analizado, pensado. Y eso es muy importante. Tenía la pregunta, y yo sé que Juan levantó la mano, pero que quede como en el aire, para Carlos y para el resto también. Si seguimos con la ciencia ficción un ratito, la próxima sesión, analizar otras cositas que se me quedaron como entre manos en estas presentaciones, o si prefieren que hablamos cosas de, no sé, lo editorial, o podemos combinar un poquito las dos. Ustedes digan. Yo creo que este tema es taquillero y creo que podemos dar un ratico para continuar hablando de este tema. Me parece fantástico. Yo soy a mí me gusta mucho la ciencia ficción y es una de las cosas que más escribo. Y yo creo que aquí todo el mundo por el interno me ha escrito que fantástica charla, que excelente, que el mejor invitado que hemos tenido, etcétera. Entonces, Rodrigo, estamos muy, muy agradecidos con vos y de verdad que muy bueno. Agradezco a todos los participantes de todos los talleres.
No solamente aquí hay cerca de 4 o 5 talleres combinados y eso me parece fantástico porque es que, hombre, yo creo que el conocimiento hay que repartirlo por donde más se pueda. Vi que Juan había levantado la mano, no sé si es para alguna pregunta, alguna otra pregunta, Juan, dale. No, yo quería pues al final dar como esa apreciación de la diferencia que hay entre literatura fantástica y el realismo mágico, porque yo que mucha gente tiende a confundir esos dos términos, realismo mágico y literatura fantástica. Entonces yo quería como que nos dijeras como unas pequeñitas palabras acerca de esas dos, de esa diferencia. Y segundo, pues no, agradecerte en el alma pues esta charla, la verdad que me siento muy complacido y la primera vez que estoy aquí en este grupo y de verdad que me siento muy contento con todo este conocimiento que nos has impartido. Muchas gracias, una feliz noche. Juan. Voy a tratar de resumirlo, sobre todo porque sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer y no quisiera porque yo podría hablar de esta diferencia de mil horas, pero voy a resumirlo muy chiquitito. Para mí, de cierta manera, hay cierta literatura fantástica que no tiene muy buena prensa dentro de lectores, escritores y críticos. En muchos momentos se cree que la literatura fantástica o que la literatura de terror o que la literatura de los cuentos de hadas no es tan buena y que es una literatura hecha para niños o adolescentes o que no tiene el nivel de la literatura realista. Para mí, que yo no creo eso, o sea, yo creo que es un altísimo nivel, creo que en muchas ocasiones algunos críticos, algunos lectores, lo que hacen es tratar de separar a la ciencia ficción o a la literatura fantástica de su esencia real. Por lo tanto, para mí, una obra como 100 años de soledad es una obra de literatura fantástica. Pero ciertos críticos y ciertos lectores dicen, no, hay que darle un tono realista a la obra. Centrarse en que la obra está basada en hechos reales e históricos. Por lo tanto, construyen esta idea del realismo mágico y piensen el nombre, es justamente para hacer énfasis en la cualidad realista de 100 años de soledad, pero es una novela realista que tiene magia. Para mí, que no pienso de esa manera, yo encuentro o concibo 100 años de soledad como un libro de literatura fantástica. Así como, por ejemplo, concibo una obra como Pedro Páramo como una novela de terror de fantasmas. Es decir, hay fantasmas y hay terror. Y para mí, Juan Rulfo y Pedro Páramo escribe terror, así como García Márquez escribe literatura fantástica. Y a mí me gusta pensarlo así. Obviamente, cuando uno va a la crítica y a la teoría, hay un montón de pequeños detalles que lo van diferenciando, pero cuando uno lo piensa de manera un poco más general, uno se da cuenta que mucho de lo que fue el boom latinoamericano es fantasía, es fantástico. Julio Cortázar es fantástico, Jorge Luis Borges es fantástico, Carlos Fuentes es fantástico, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Elena Garro, todos son fantásticos. Elena Garro, su cuento más famoso, que se llama Por culpa de los tlaxcaltecas, que por favor lean a Elena Garro, una de las grandes escritoras del boom, es un viaje en el tiempo. O sea, viajan en el tiempo. Y en este viaje en el tiempo es increíble. Uno dice, esto es ciencia ficción pura. Pero como que a mucha gente le da miedo o pena decir, me gusta la literatura fantástica o el terror o la ciencia ficción y lo llama de otra manera. Para mí hay que apropiarse de estos géneros y decir, me gusta el fantástico y por eso leo a García Márquez. Y creo que ahí hay algo muy importante. Excelente. Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces, Rodrigo, mil gracias. Pasamos estas 2 horas, se fueron rapidísimo, quedamos antojados de más. Siempre invitado. Recuerden, compañeros, dentro de 8 días tenemos la continuación de esta charlita, pues digo charlita en el sentido bonito de la palabra, sí, y porque fue grandiosa, y o hablar un poco también sobre la parte editorial.
Entonces, Perfecto. dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Perfecto. Y Muchas gracias a todos, por feliz la noche. asistencia. Gracias a todos. Gracias, Chao, Alberto. hasta luego. Feliz noche. Chao. Gracias, buenas noches. Muchísimas Muchas gracias. Feliz noche, chao, que les vaya bien. Feliz Gracias, noche. genial. Hasta luego. Feliz noche, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Que estén bien. Chao. Muchas gracias. Muy bonito Muy- todo. Gracias, Marilena. Me voy desconectando. Que tengan linda noche, que disfruten, que sueñen con extraterrestres y naves espaciales. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, Carlos. Gracias, profe. Chao.